curso de análisis e interpretación de la información contenida en los estados financieros. Y luego, como subtítulo se pone un requisito indispensable para buenas decisiones en los negocios. La razón de este subtítulo es lo siguiente. Ustedes saben que para tomar decisiones necesitamos información. Si la información no la entiendo, pues no es útil. Si la información no es de calidad, pues voy a tomar decisiones equivocadas. Entonces realmente la información es una herramienta sumamente útil, pero también puede ser sumamente inútil si no la entendemos. Entonces, este seminario tiene por objetivo, pues precisamente lo que decíamos ahorita, darle valor a la información. Entonces, solo tiene valor si la información financiera la analizamos y la interpretamos oportuna y correctamente. O sea, analizarla y interpretarla en el momento que necesitamos tomar una decisión y que la interpretación sea correcta, que no interpretemos números equivocados. Si me permiten, me podría poner un símil, me gustaría ponerles un símil. Imagínense que un paciente va con un médico y el médico le dice, mire, aquí están las medicinas que le estoy recetando, venga dentro de un mes. Entonces el paciente va y compra las medicinas, están a un precio muy caro, y al mes regresa con el médico. Y el médico le pregunta, bueno, ¿cómo le fue con las medicinas? Pues sí, sí las compré. Y se las tomó regularmente. Y si el paciente dice, entonces me las tenía que tomar, como que no tendría sentido, ¿verdad? O sea, el comprar las medicinas caras, invertimos dinero, se supone que tengo que usarlas para estar bien. Entonces lo mismo sucede con la información. Hay muchas empresas que pueden tener sistemas muy sofisticados de contabilidad, que pueden invertir cantidades importantes en personas y en equipo para generar información financiera, pero si nadie la analiza y nadie la interpreta, realmente esa información no está sirviendo para nada. Entonces, el objetivo de este seminario es precisamente conocer las distintas herramientas de análisis e interpretación de los estados financieros y a la vez desarrollar las habilidades necesarias para interpretar en forma válida el resultado de análisis, porque no es suficiente analizar, sino que también interpretar. Por ejemplo, me ha tocado oír interpretaciones que simplemente están repitiendo el análisis, que dicen, no, pues la prueba del ácido dio a 1, la razón circulante dio a 4, la razón de liquidez dio tanto, pero pues eso no es interpretar, eso es el resultado del análisis y lo importante también es interpretar, qué es lo que me va dando, ¿no? A través de esa interpretación, realmente los tomadores de decisiones, los responsables de tomar decisiones, podrán identificar áreas de oportunidad de mejora en los negocios, áreas donde debemos hacer algo, ya sea eliminar algo o a la vez o invertir para aprovechar algo que se nos está presentando. O sea, es identificar pues algo que puede beneficiar a la empresa, pero también identificar cosas que tal vez ameritan revisarse y mejorarse. Vamos a pensar, nada más para tener una idea de qué es lo que vamos a hacer, que ustedes quieren conocer a la empresa X. O sea, yo quiero conocer embotelladora no sé qué cosa. Quiero conocer esa empresa. Entonces, pues para conocerla me van a presentar una información. O sea, me van a presentar los estados financieros. Entonces ahí viene el primer problema. Vamos a pensar, yo no sé ni siquiera el contenido del estado financiero. No me queda claro por qué los contadores, cuando me dan una cifra de utilidad, no coincide con los saldos de efectivo. O si están diciendo que tienen ingresos de tanto, ¿por qué realmente no coinciden con los flujos de efectivo? O no puedo identificar qué información me da el balance
diferente a la del estado de resultados y diferente a la del flujo de efectivo. Bueno, entonces realmente esta persona no va a poder conocer la empresa, hay una barrera, le están dando la información, pero la primera barrera es que no entiende esa información. Inclusive a veces puede darse el caso de personas que creen entenderla y pueden llegar a cosas pues totalmente equivocadas. Por ejemplo, algunos errores que a veces se dan en la práctica es, por ejemplo, lo de depreciación, que hay algunos que lo interpretan como que la depreciación es separar dinero para cuando ese activo lo acabemos de depreciar, pues tener dinero para comprarnos uno nuevo. Y esas son ideas equivocadas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo primero, necesito entender la información. Pero la información que me dan los estados financieros es muy gruesa, es muy gruesa, es como si leyéramos una novela, pues realmente lo que nos va a divertir o lo que nos va a dar valor es si esa novela la podemos analizar y luego interpretar el contenido. ¿Sí? Y una vez que interpretemos el contenido, ahora sí, se van a poder diagnosticar, hacer un diagnóstico financiero en qué áreas vemos que existe una oportunidad de mejora. Y eso pues nos llevaría a tomar una decisión informada y racional. Entonces, este es el camino que vamos a estar siguiendo en este seminario. O sea, primero, conocer los estados financieros. Una vez que conozcamos los estados financieros, analizarlo, interpretarlo y diagnosticarlo. Hay que tener entonces en cuenta nada más las siguientes consideraciones. El análisis e interpretación de la información financiera se debe adecuar a las necesidades de cada usuario. Si a mí me encargan analizar los estados financieros, yo debo de buscar qué herramientas de análisis debo de aplicar de acuerdo a las necesidades del usuario. Porque también presentar datos de análisis de muchas cosas intoxica al usuario. Demasiada información me bloquea. Entonces la información que tiene que ir es la suficiente, la necesaria para satisfacer las necesidades del usuario. Entonces, el análisis y la interpretación, así como la mismísima información, se debe adecuar a las necesidades de cada usuario. Una segunda consideración, con un análisis e interpretación oportuno de información financiera se puede administrar mejor. Porque pues no tiene mucho sentido, por ejemplo, que yo analice solo los estados financieros de hace 3 años. Ese es un documento histórico. ¿Sí? Lo que tiene sentido es, ahorita que la información está fresca, vamos a analizarla para poder administrar mejor. Lo que le da valor a la información financiera es su análisis e interpretación. Entonces ustedes pueden reflexionar en su empresa. En su empresa seguramente existe información financiera. Pero es de valor. Si no se analiza y no se interpreta, no tiene ningún valor. Podrían eliminarla y daría lo mismo. Les va a causar el mismo daño el no tenerla que el tenerla y no analizarla e interpretarla. Entonces realmente la información financiera, así como el símil que usé ahorita de las medicinas, lo que va a curar al paciente es ingerir el medicamento, no comprar el medicamento. Otra consideración, en el análisis y la interpretación de los estados financieros es más importante la calidad del análisis y la interpretación que la cantidad que hagamos. ¿Sí? Por la misma razón que mencionábamos aquí de que adecuarnos a las necesidades del usuario. Otra consideración sería analizar e interpretar la información financiera es indispensable, pero no es suficiente para la toma de decisiones. Con esto, pues yo quiero ser totalmente honesto con ustedes, o sea, a través del análisis y de la interpretación va a poner un reflector en qué áreas se deben de tomar decisiones. Pero todavía se requieren otras cosas para ahora sí, directamente tomar la decisión. Entonces, en resumen,
El análisis e interpretación de la información financiera me va a acercar, me va a poner frente a un problema. ¿Cómo resolverlo? Eso sí no me lo va a resolver la pura interpretación de la información financiera. No sé si hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Y si no es así, bueno, vayan pensando qué dudas les pudieron haber quedado y me gustaría ir viendo en forma breve el contenido. Te recuerden que van a ser 4 sesiones de 1 hora y media, ¿no? Y cada una de las puntos que van a aparecer aquí, pues trata de indicar lo que vamos a cubrir, pero no necesariamente quiere decir que le vamos a dedicar toda una sesión a este punto, toda esta sesión, porque aquí se acabaría, ¿sí? Simplemente son los temas. El primer tema es la información general contenida en los 4 estados financieros básicos. Y aquí no vamos a ver cómo los preparo. O sea, el curso no es de contabilidad, ¿sí? El curso no es de contabilidad, sino más bien cómo leo los estados financieros básicos, qué información tienen ahí. El segundo punto viene siendo cuáles son las principales herramientas y criterios para el análisis de estados financieros. Entonces ahí se van a ver, pues, por ejemplo, el análisis de tendencias, cómo va una determinada partida a través del tiempo. Puedo estar comparando mes tras mes, o puedo comparar este año con el año pasado y el año antepasado, e ir viendo, pues, una tendencia de algo que va sucediendo. Por ejemplo, los problemas de liquidez pueden manifestarse al principio en una manera incipiente, y luego pueden empezar a hacerse un poquito más graves, luego más graves, hasta que realmente puede llegar a ser un problema que ponga en peligro la existencia de la propia empresa. Entonces, pues ahí se puede ir diagnosticando a lo largo del tiempo. Otra herramienta pueden ser las razones, o sea, los indicadores financieros, que a veces también se les conoce con el nombre de ratio, donde vamos a relacionar una partida con otra partida. Por ejemplo, podemos relacionar las ventas a crédito con los saldos que tenemos de clientes, o podemos relacionar las ventas con el total de las inversiones que tenemos en activo. Entonces, la principal herramienta va a ser ver tendencias, ver también a lo que se conoce con el nombre de porcentajes de talla común, donde tomamos una base y decimos este es el 100%, ¿qué parte es esto otro? Para ver la ponderación de cada uno de los renglones de los estados financieros. Por ejemplo, hay sistemas contables que ya por default, al preparar este resultado, nos dice venta 100%, costo de ventas 40%, utilidad bruta 60%. Ya nos va dando en porcentaje. Bueno, esa es una herramienta de análisis de porcentajes de talla común. Entonces, una vez que nos quedó claro en el punto primero, ¿qué información me dan los estados financieros básicos? Si ando buscando el efectivo, pues hay un estado que se llama estado de flujos de efectivo. Si ando buscando la productividad de la empresa a través de los ingresos y los costos en que incurre, pues me tengo que ir al estado de resultados. Y si lo que quiero ver es la posición financiera de la empresa, pues me tengo que ir al balance. Entonces aquí me da la direccionalidad a dónde recurrir. El segundo punto es cómo analizo la información que está aquí, ¿sí? ¿Cómo la analizo? En los puntos que siguen, del punto 3 a los puntos que siguen, ya son áreas específicas de análisis. Por ejemplo, un área muy importante de análisis es identificar si la empresa está creciendo o no está creciendo. El fundador de McDonald's tiene una frase que a mí me gusta mucho porque dice mucho la verdad, tiene mucha sabiduría en muy pocas palabras. Este señor dice, cuando una empresa no está creciendo es porque se está muriendo. Entonces, una señal de que la empresa puede estarse aproximando a su muerte es si realmente no está teniendo crecimiento, si no está creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, esa va a ser
una primera área que vamos a analizar y ahí la respuesta que andamos buscando: ¿está creciendo la empresa, sí o no? Podemos identificar las causas, decir, bueno, ¿qué es lo que me está manifestando esto? Pero, por ejemplo, nomás para ilustrar que decíamos el análisis y la interpretación no es suficiente, vamos a ver que decimos, mira, a través del análisis yo detecté, por un lado, que las ventas han estado aumentando, pero muy poco, pero la utilidad ha ido disminuyendo. ¿Cuál es la explicación? Pues que los costos se han ido incrementando y o que no he podido reflejar en las ventas el incremento en los costos. Bueno, ¿cómo le hago? Bueno, pues ahí sí, ahí se necesita aplicar otras herramientas con más detalle para ver cómo le voy a hacer para reducir esos costos o para resolver esos problemas. Luego otra área es la que mencionábamos ahorita, el análisis de la liquidez de la empresa. ¿Cuáles son? Ustedes saben que por liquidez se entiende la capacidad de pago de la empresa a corto plazo. Entonces, el tener demasiada liquidez daña a la empresa, pero el no tener suficiente liquidez también le puede provocar problemas. Entonces, ahí sería qué medidas se podrían tomar para eficientar los niveles de liquidez. En el punto quinto va a ser el análisis de la cartera y sus implicaciones prácticas, qué medidas se podrían tomar para disminuir los niveles de la cartera. Por ejemplo, pues aquí trataremos de hablar, de destruir un mito de que, por ejemplo, hay empresas que no quiere que se le vaya ningún cliente y pelea para que no se le vaya. Pero la verdad que a los clientes malos hay que dejarlos ir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identifico qué clientes vale la pena conservar? ¿A qué clientes vale la pena invertirle más esfuerzos para que estén satisfechos con nosotros? ¿Y a qué clientes debemos de empezar a decirles adiós? Desde luego, sin ser groseros, ¿no? Sin decirles, ya no quiero que seas cliente mío, ¿no? Pero pues, ellos pueden estar recibiendo mensajes y quitarnos de ese temor de perder clientes. Los clientes malos, la situación mejor es deshacernos de ellos. Luego, analizar la administración de los inventarios. ¿Qué medidas se pueden tomar para mantener el inventario a niveles razonables? Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos ahorita? ¿Estamos sobreinventariados? ¿O al revés? ¿Estamos subinventariados? Sí, aquí pudiera ser que hablemos de un paradigma que ya está obsoleto, de creer que entre más inventarios, más fuertes somos. Y actualmente la administración moderna nos dice, aguas, tú ves el inventario en exceso como un cáncer. O sea, si tienes inventario de más, ahí tienes un cáncer que puede ser mortal. ¿Sí? Luego, en un séptimo punto es analizar la operación de la empresa. Entonces aquí lo que básicamente queremos ver es si los ingresos que está generando la empresa se pueden eficientar, se pueden generar más ingresos. Pero también ver si los costos en que estamos incurriendo son los costos en que deberíamos de incurrir o deberíamos eliminar algunos. El punto octavo es, vamos a analizar para encontrar la respuesta a estas dos preguntas. ¿La empresa es eficiente en generar su dinero o es ineficiente? Si es ineficiente, eso se va a ver reflejado en problemas de liquidez. Si es eficiente, pues nos va a dar salud. Y luego la suficiencia. O sea, ¿estará generando suficiente dinero? O sea, un problema es si es eficiente y el otro es de cantidad. Uno es de cuándo lo va generando y otro es cuánto es lo que está generando. Entonces vamos a analizar si es suficiente o si es eficiente. Y desde luego podemos llegar a la respuesta, no es suficiente. Bueno, ¿por qué no es suficiente? Vamos a ver las causas. Y eso debe de llevar a qué acciones se deben de tomar para que sea un efectivo suficiente el que genere la empresa. Y luego, por último, vamos a ver un área que resume todo lo anterior, que viene siendo
analizar la rentabilidad de la empresa, porque en último caso, una empresa exitosa es aquella que es rentable. Entonces vamos a analizar qué tan rentable es la empresa. Vamos a identificar las variables que están afectando tanto positiva como negativamente la rentabilidad del negocio. La metodología que vamos a seguir, pues en primer lugar vamos a trabajar con una empresa real. O sea, no es una empresa que vamos a inventar, no son números aislados que vamos a tener, es una empresa, y nada más les quiero aclarar, ¿verdad? O sea, no es una empresa privada en el sentido de que sus acciones no cotizan en bolsa, porque ahí sí tendría yo un serio problema de estar ventilando con todos ustedes una información que no está diseñada para que la analice el público. Entonces, yo he escogido una empresa que cotice en la Bolsa Mexicana de Valores y para evitar prejuicios en ustedes, esta empresa sí, pues yo he oído esto o he leído esto otro, ahí lo que yo quiero es que vean cómo ustedes pueden hacer un diagnóstico financiero de cómo está la empresa, sin necesidad que yo les aclare es esta empresa, porque ahí ya podríamos contaminarnos de cosas que pudimos haber oído o leído de ellos, ¿sí? Entonces, va a ser en estados financieros de una empresa real. Y a la vez, en cada uno de los puntos que vimos de análisis, vamos a hacer un diagnóstico. Por ejemplo, crecimiento. Digan si esta empresa está creciendo o no. ¿En qué se basaron? Entonces, una primera parte sería si está creciendo a un buen ritmo o la empresa no está creciendo. Muy bien. Liquidez. ¿La empresa tiene problemas de liquidez o no tiene problemas de liquidez? Rentabilidad, cartera, inventarios. Entonces vamos a ir haciendo un diagnóstico, ya haciendo un juicio de valor, ya diciendo está bien o está mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, y esto sí, estaremos sujetos a que el tiempo esté disponible, pero sí lo vamos a cubrir, pero el detalle estará en función del tiempo. ¿Qué medidas se podrían tomar? Nomás a aclarar, las medidas no son estándar en el sentido, esta medida que vimos para esta empresa es aplicable a todas, no. Cada empresa es como las personas, cada empresa tiene sus propias características, lo que le puede funcionar a una empresa no necesariamente le puede funcionar a otra empresa. Entonces, básicamente a través de este análisis, interpretación y diagnóstico, lo que queremos es proponerles un modelo de cómo ustedes le pueden dar más valor a la información financiera de su empresa. Hacer un diagnóstico financiero, identificar los problemas y conducir a los usuarios a tomar mejores decisiones.